quedamos entonces en lo que estaba organizado, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto, espero que estén muy bien, que bueno, sé que hemos corrido un montón para llegar a esto, debido al cambio de horario que terminamos haciendo, pero bueno, la idea es que estuvieran la mayoría de ustedes presentes. Bueno, justamente esta es una experiencia nueva en la forma, en el modo en que lo vamos a implementar hoy. Lo venimos haciendo hace muchos años, pero es la primera vez que lo vamos a hacer a través del Zoom, por ejemplo. Antes lo hacíamos todo vía plataforma y era muy laborioso. Pero bueno, eso es lo que estamos hoy trabajando. Es una experiencia y me alegro que hayan aceptado compartirla. Así que bueno, es un poco como jugar, ponernos a jugar, terminar de jugar con lo que ya han estado haciendo, ocupar el rol de quien les ha sido concedido. Bueno, y como síntesis de adelanto, el dictamen del Comité de la CEDAW en julio del 2011 consideró que se habían violado los derechos a la salud y a la protección jurídica e hizo referencia a la obligación del Estado parte, de reglamentar las actividades de los proveedores de servicios privados de salud. En el dictamen también se argumentó sobre la falta de acceso a los servicios adecuados de salud materna, como constitutiva de la discriminación contra las mujeres, y se incluyeron referencias a las múltiples discriminaciones de sexo, género, raza, clase. Hoy nos encontramos, después de tantos años, para ver en qué punto estamos, recordar qué pasó y ver, digamos, qué experiencia o buenas prácticas podemos sumar hacia el futuro. Así que bueno, comencemos. En la primera ronda, las distintas partes tienen un orden para participar. Vamos a darle, en primer lugar, el lugar a la representante o accionante de la víctima. Por lo tanto, vamos a dar lugar a Florencia Pagliano para que comience a presentar su defensa. Alegamos que Aline da Silva Pimentel Teixeira ha sido víctima de violación de varios derechos por el Estado parte. Su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, su derecho a no ser sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, su derecho a la maternidad con cuidados y asistencia especiales, en virtud de los artículos 3, 5 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su derecho, el de su hija, ASP, y el de la autora, a una vida libre de violencia en virtud de los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 y 9 de la Convención de Belém do Pará, que el Estado incumplió con sus deberes para con la ciudadana en tanto que debe condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y tomar medidas legislativas, establecer procedimientos legales, mecanismos judiciales y administrativos para el acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces de acuerdo al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará como Estado firmante. Gracias. Gracias, Florencia. Vamos a dar lugar entonces, para completar la presentación, como accionante de la víctima, a Valentina Rangel Parra. Como mamá de Aline de Silvia Pimentel y abuela de su única hija, que tenía 5 años cuando su madre falleció por discriminación del mismo Estado que debía velar por su vida, sigo pidiendo la justicia que nos ha sido vedada. Con Aline, mi nieta, y yo seguimos muriendo repetidamente ante un Estado que no solo viola nuestros derechos, sino que sigue restringiendo nuestra ciudadanía. Nos sigue invisibilizando, ignorando el hecho de que nuestra condición de mujeres afrobrasileñas y pobres perpetúa nuestra condición de dominación y el silencio.
Por eso, les resultó sencillo privarnos del acceso a la justicia, un derecho humano primario. Por eso mismo traigo hoy la voz de mi hija y su hija, y en ellas las voces de toda nuestra comunidad de género, de raza, de condición social, porque al transitar en soledad este desamparo, advertí que este rezago se puede transformar en poder si se sobrepone al silencio. Mis antepasados han demostrado que siendo firmes en la exigencia de que se nos reconozcan nuestros derechos, estos se han conquistado. Hoy, después de siglos de lucha, sé que esta es la forma de que se logre que se nos escuche. Muchas gracias, Valentina. Bueno, damos ahora el lugar a la defensa de los representantes del Estado. Para ello, le damos la palabra a María Marta Chavero. El Estado de Brasil lamenta profundamente el fallecimiento de una de sus ciudadanas y acompaña el dolor de los familiares. Nuestra postura estima que en el afán de hallar respuestas al sinnúmero de interrogantes que surgieron a raíz del fallecimiento de Aylin, se ha creado un responsable ficto, el Estado, para lo cual se reforzaron conceptos jurídicos, argumentaciones e interpretaciones, y se ha echado mano al argumento de discriminación estructural por su condición de mujer afrodescendiente y condición de vulnerabilidad económica, para no dirigir el reclamo ante los reales responsables de este lamentable hecho: la doctora obstetra que la atendió, la familia que no hizo las gestiones pertinentes para exigir el servicio de traslado, el centro de salud privado con múltiples desprolijidades burocráticas y procedimiento, que no hizo su parte también, y la propia Aylin en sus decisiones relativas a su proyecto existencial y familiar. Entonces, ¿es justo adjudicar al Estado la totalidad de la culpa y responsabilidad? Claramente no. ¿Pero es efectivo? Pues sí. La condena internacional es efectiva, pero esa tacha de infamia que representa sindicar a un Estado como autor de violaciones de los derechos humanos, amén de no compadecerse con la realidad de los hechos, en el caso concreto, echa por la tierra todos los esfuerzos y todas las luchas que hemos hecho en estos 200 años para tener un Estado democrático e igualitario. Gracias. Muchas gracias, María Marta. Bueno, y para ir cerrando esta primera ronda, le damos lugar a la intervención del representante de la CEDAW a favor de la parte vulnerada, y escuchamos en esta oportunidad a Ivana Mondelo. Ivana, tenés apagado el micrófono, debieras prenderlo vos, podés hacerlo sola. Perdón, disculpen. Perdón que María Marta Chavero, tomé la posta porque falta un representante de parte del Estado de la Trenza 1A. Nosotros somos Trenza 1-2, o sea, A2, y falta el representante del Estado de la Trenza A1. Exponer ahora, no sé, es una salvedad que les hago antes de seguir. Gracias. Estás muteada, Marian, desmuteate. Bueno, María Marta, ¿serías vos la que volvería a hacer una participación? No, perfecto. No, es precisamente del otro equipo de trabajo. Ya te digo quién es. Sería yo, Sofía. Ah, Sofía, perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros como Estado de Brasil consideramos que ejercimos nuestras facultades discrecionales de manera no discriminatoria y no arbitraria, ya que no hubo limitación o discriminación a la señora Pimentel para ejercer sus derechos, menos por un origen étnico, de género o relativo a una condición social o económica. Claramente destacamos que los derechos humanos son inalienables y universales en todos lados y nadie podría arrebatarlos ni se pueden arrebatar. Estos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad, y el tipo de relación del Estado con ellos marca las relaciones entre las ambas partes. Entendemos y reafirmamos que el Estado sostuvo la universalidad y la inalienabilidad y interdependencia, interrelación, igualdad y no discriminación, la participación e inclusión en este caso. El acceso a la salud y la atención se garantizaron bajo la igualdad y la no discriminación, tal cual lo rige nuestro derecho en el artículo 6 de la Constitución Nacional, que consagra la salud como un derecho social, y en el 196, que estipula que es un derecho de todos y un deber del Estado poder garantizarlo. Muchas gracias, Sofía. Ahora sí, entonces, comenzamos la última ronda, la última parte de la ronda,
con Ivana Mondelo, si se encuentra presente. Sí, perdón, que acabo de sumarme. Yo había mandado un mail que iba a sumarme más tarde, entonces realmente no sé en qué parte de la ronda están. Si me dan un minuto. Podemos comenzar con Karina mientras te vas organizando. Si no se puede participar alguna otra persona integrante de mi equipo. Sí, cómo no. No sé si está Mili. Si no, empezamos con Karina. Yo no tengo problema. Se van organizando, ¿eh? Dale, Karina, empezá. Perfecto. Como representante de la CEDAW, nos gustaría retomar en primera instancia algunas de las apreciaciones que presentaron los representantes del Estado parte, que hacen hincapié en un posicionamiento formal y no en la dimensión sustantiva de la garantía de derechos de la cual es responsable. Junto con lo que la protección de las mujeres en materia de derechos humanos obliga, es necesario recordarle al Estado parte que los derechos no son solamente universales, no son solamente inalienables, sino que también son interdependientes, ¿sí? Y sobre todo tienen que respetar el derecho de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. En el caso de la señora Pimentel, claramente hay elementos para sustentar el principio de discriminación interseccional que se aplicó en su caso, y también hay que recordarle al Estado parte que está obligado a cumplir con el Pacto de San José de Costa Rica y el punto 2.1 del PIDES, donde los estados se comprometen a poner su máximo esfuerzo económico y técnico para proveer servicios de salud, servicios de justicia y garantía plena en materia de derechos humanos. En ese sentido, hay más que prueba suficiente en las presentaciones de la parte autora y en las que acerca la CEDAW del incumplimiento de los estándares mínimos en materia de derechos humanos y que específicamente impactan en la señora Pimentel por su condición de mujer, de afrodescendiente y estar en una situación de vulnerabilidad económica extrema. Creo que en materia de tiempo estoy. Bueno, muchísimas gracias, Karina. No sé si ahora Ivana Mondelo está en condiciones de participar, que estamos en la primera ronda, donde se hace una presentación de la defensa de la parte. Si no, hacemos a esta. Sí, tengo entendido que va Mili, que es mi compañera, es una de mis compañeras en el grupo. No sé si Mili está, en principio habíamos quedado en eso, perdón por esta desprolijidad, pero... Compañeros, por lo que estoy decodificando... Aguárdenme un segundo, por favor. Sí, cómo no. María Angélica, estamos organizados para participar en la segunda ronda la compañera Mili, ¿sí? Del grupo B1, y yo participaría en la tercera ronda, Esteban Marín. En la parte de la CEDAW, Esteban. Sí, en la parte de... ¿Podés repetirte, por favor? En la parte de defensa de la víctima por parte de la CEDAW, representante. Hola. Ajá, en la segunda ronda. Hola, aquí Milagros. Milagros, exacto. Bueno, después lo vemos. Escuchamos okay. a la compañera. Gracias, Esteban. Disculpen, estoy teniendo problemas técnicos. Acá estoy lista. Disculpen. Bueno, como representante del comité,
queremos estar que por parte del Estado brasileño a disposición de la víctima un sistema que garantice una justicia efectiva, que proporciona recursos judiciales adecuados. En este caso, garanticen el acceso como la continuidad, garantizar la adaptación, la igualdad y la celeridad del proceso judicial. Esto puede verse en que el Estado no estableció un sistema que garantizara una protección, una acción judicial efectivas, contemplando el contexto específico de todas las violaciones contra la salud reproductiva, una falta también sistemática por parte del Estado brasileño en reconocer la necesidad de adoptar medidas de reparación que ofrezcan una compensación y una indemnización a las mujeres que han sido tratadas de manera discriminatoria. Hubo dilaciones en los pedidos de tutela anticipada por parte del padre. También el tribunal tardó 3 años y 10 meses en nombrar un experto médico, ¿no? Aunque en plazo estimado tiene que ser de 10 días. Las actuaciones relativas a la violencia contra la mujer y la salud de la mujer no reciben prioridad por parte de este sistema judicial. La incapacidad de la familia de la señora Pimentel de obtener una indemnización por parte del Estado viola el derecho a una protección eficaz. La persistencia también de la inacción de los tribunales nacionales puso en peligro los derechos de la hija de la víctima, le expone también a sufrir daños irreparables, ya que no han cumplido con ninguna de las medidas especiales de protección. Bueno, muchas gracias, Milagro. Vamos a tomarnos un poco menos de un minuto para reorganizar la segunda ronda por parte de ustedes. Piensen un poco cuál ha sido la presentación de las otras partes para ver si tienen que hacer algún ajuste en la respuesta o, digamos, podemos avanzar en lo que ya tienen preparado. Entonces, sugiero, Anabela, que demos medio minuto para que se reorganicen y comenzamos la segunda ronda. Avísame cuando se cumple el medio minuto. Ya estamos. Bien, perfecto. Comenzamos ahora la segunda ronda, en la cual vamos a escuchar las réplicas, contrarréplicas y ampliación de argumentos de cada una de las partes. Para ello, en esta oportunidad vamos a comenzar por la defensa de los representantes del Estado y vamos a comenzar con Agustina Iglesias. Perdón que no podía sacar el audio. Bueno, mi nombre es Agustina, no podía poner como estoy desde el celular, no podía poner mi nombre, pero soy del aula 01, bueno, del grupo L. No hay problema. En el informe de la vista técnica, el Departamento de Auditoría del Sistema de Salud se establece que no se encontró ninguna prueba efectiva ni concluyente de discriminación hacia Silvia Pimentel, y de hecho fue tratada por una ginecóloga obstetra. En el punto número 2, que la condición vulnerable requería tratamiento médico individualizado, pero no existe ningún vínculo entre el género de la paciente y los errores médicos que se cometieron. Y si nos ocupamos de realizar las investigaciones sobre las instituciones contratadas, donde se determinó la negligencia, sumada a una carga de trabajo excesiva y una estructura inadecuada que tiene que ver con la atención específicamente. Por otro lado, se reconoce por parte del Estado que hubo una falla en la prestación médica que fue realizada por una institución de salud privada, que es un hospital
con fines de lucro, que está autorizado, entonces los errores pueden haber sido en los mecanismos para contratar servicios de salud, pero tampoco el Estado puede tener una sobrecarga en ese sentido. Lo importante de esta argumentación es que no se acreditan pruebas específicas de que haya sufrido, digamos, un proceso discriminatorio. O sea, lo más cercano, no se acredita específicamente una situación de discriminación, sino que hay una negligencia profesional que se puede enfocar de manera individual y no una discriminación institucionalizada en este caso. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Ornella, que va también a representar al Estado, la defensa del Estado. Ornella, tenés que activar tu micrófono. Ahí sí, ¿no? Sí, nuestra postura es bastante parecida a la de Agustina. Respecto a la falta o falla en la atención por discriminación, en el informe de la visita técnica preparado por el Departamento de Auditoría del Sistema de Salud, establece que no se encontró ninguna prueba de discriminación a la señora Da Silva Pimentel Teixeira. De hecho, fue tratada por una ginecóloga y una obstetra. Admitimos que la condición vulnerable requería un tratamiento médico individualizado, que no se le prestó, pero no existe un vínculo entre el género del paciente y los errores que se cometieron. En las investigaciones acerca de las instituciones contratadas se determinó negligencia profesional. Los profesionales médicos se ponen en tela de juicio las capacidades y los conocimientos, pero no se demuestra una situación de discriminación institucionalizada, sino más bien negligencia profesional, que es como dijo Agustina. Reconocemos, sí, que la falla estuvo en la prestación médica que tuvo la paciente, que fue realizada por una institución de salud privada, que según el Registro Nacional de Establecimientos de la Salud nuestro, es un hospital privado con fines de lucro que está autorizado para realizar procedimientos de complejidad alta y mediana. De todas formas, asumimos los errores en los mecanismos para contratar los servicios de salud privado, así como en inspección y control. Muchas gracias, Ornella. Bueno, pasamos ahora a ver cuál es la contrarréplica, la ampliación de argumentos por parte de los representantes de la víctima. Para ello le damos lugar a Valentina para que comience su defensa. Gracias. El Estado alega que no existe ningún vínculo entre el género de mi hija y los posibles errores médicos cometidos, lo cual, según la evidencia, es errado. No se trata de un caso aislado. La alta tasa de mortalidad materna en el país evidencia que las mujeres tienen niveles de necesidades no satisfechas más altos que los aceptables, y que el número de muertes por problemas obstétricos en las instalaciones supera el número aceptable. Sabemos perfectamente que aun cuando las deficiencias del Estado en la prestación de servicios de salud tienen repercusiones en la totalidad de la población, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y más aún si se trata de mujeres pobres y afrodescendientes. Las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer son y han sido inapropiadas, puesto que las mujeres en estado de embarazo siguen siendo atendidas en el marco de un sistema de salud que carece de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades obstétricas. Solo a modo de ejemplo, contemplemos lo que una funcionaria de una clínica de la zona oeste del municipio de Río de Janeiro le dijo a Rafaela Souza, mujer negra de 15 años, ante el resultado positivo de su test de embarazo. Toman agua bendita en la favela de Las Almas, que todas se quedan embarazadas, y dejamos asentado que Rafaela falleció en el parto el 25 de abril del 2015. No se puede desestimar que 3 meses después de la muerte, la familia presentó una demanda civil por daños y perjuicios morales y materiales, y en 2 ocasiones una medida conocida como tutela anticipada, y que estos recursos no han sido resueltos tratándose de una demora injustificada. El retardo en la actuación de la justicia tras el fallecimiento de mi hija es una demostración más de que aun cuando en Brasil claramente se tiene incorporada la noción de ciudadanía, esta se encuentra activa para una minoría. En un contexto en el que se ignora el hecho de que el género, la raza y la situación socioeconómica determinan en gran medida la relación de las personas con el Estado, y justamente que esa relación profundiza la dominación de grupos que ya son poderosos y opresores. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Bueno, vamos a escuchar cómo amplía esta réplica y cómo argumenta Julia Pernía. Sí, buenas tardes. Vamos a argumentar por qué creemos que es responsabilidad del Estado
y vamos a referirnos al concepto de violencia que permite introducir la Convención Interamericana de Belém do Pará, que para tener en cuenta Brasil firma en el año 94 y adhiere en el año 95. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento de todos los derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales. Y estos derechos comprenden que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, no ser sometida a torturas, a que se respete la dignidad y que se proteja a su familia, siendo todos estos derechos violados por el Estado parte. Además, es deber del Estado parte actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer de acuerdo a dicha convención. Asimismo, la justicia ha actuado en este caso de una forma fallida, y esto da cuenta, digamos, de la intervención fallida del Estado en la prestación efectiva del servicio público de justicia, en la celeridad y en la adaptación del servicio. Además, consideramos esencial plantear que se produjo una violación al Convenio Interamericano para prevenir y sancionar la tortura, al cual Brasil también ha adherido en el año 86, ha firmado en el año 86 y ha adherido en el año 89. Hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, ya como representante en la tercera parte, la tercera intervención de Trenzas, la CEDAW, vamos a escuchar a Ivana Mondelo. Hola, aquí estoy. Bien, los hechos mencionados en el caso Pimentel versus Brasil dejan al descubierto cómo la ciudadanía restringida puede tener consecuencias severas sobre el desarrollo de las mujeres e incluso terminar con sus vidas. Bueno, como lo previeron las deliberaciones del comité, la señora Da Silva Pimentel Teixeira fue objeto de doble discriminación por ser una mujer de ascendencia africana, y sobre la base de su condición socioeconómica. Además de señalar que la condición de mujer implica una forma directa de discriminación, es importante destacar cómo influyen los condicionamientos sociales en la manera de vivir la ciudadanía de estas personas. Dadas las circunstancias mencionadas, y siendo Brasil un Estado miembro de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, queremos resaltar que los espacios de incumplimiento se han dado en torno a los siguientes artículos. El artículo 12, inciso 2, los estados se comprometen a garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. El artículo 2, particularmente el inciso C, establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre, y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Y por último, el artículo 3, los estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Muchas gracias, Ivana. Bueno, y para cerrar la ronda vamos a escuchar a Karina ampliando la declaratoria. Gracias. Una de las cuestiones que resalta de la presentación anterior que hizo el Estado es la forma en que deslinda responsabilidades respecto de su principio de rectoría sobre el sistema de salud y sobre el sistema de provisión de justicia. En el caso de los servicios de salud, hace lugar a que es un efector de tipo privado, pero el Estado no solamente tiene capacidad de supervisión
sobre el sector privado porque la salud es un servicio público y atiende a derechos fundamentales, sino que es la máxima autoridad en el otorgamiento de títulos habilitantes para el ejercicio de la medicina, es decir, que por ese lugar es improbable que pueda fundamentar que no tiene ninguna competencia sobre la calidad de la salud que se le brindó a la señora Pimentel. Y en segundo lugar, mientras se da cuenta del esfuerzo del Estado por garantizar la salud, es el propio Estado brasilero que reconoce que sus esfuerzos para reducir la muerte materna por causas evitables, que es el compromiso en ese momento del ODM5, que rubricó ante Naciones Unidas, es uno de los objetivos de desarrollo del milenio en los que Brasil tuvo peor performance durante una agenda bastante extensa, ¿no? De 15 años. Por lo tanto, hay elementos suficientes para considerar que sus responsabilidades van más allá de la declaración de buenas intenciones, ¿sí? Hay un conjunto de compromisos internacionales, de obligaciones internacionales del Estado que están incumplidas en este caso, que lo convierten en un caso de interés colectivo, ¿sí? Que es algo que la posición del Estado parte está rechazando en sus afirmaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, vamos a darles un medio minuto para que se reorganicen y poder comenzar así la tercera ronda. Ya estamos. Bueno, gracias, Anabela. Bueno, es el momento, digamos, como central, porque tienen la oportunidad de cuestionar, tienen la oportunidad de hacer ruegos, y tienen la oportunidad de, digamos, expresarse con todos los sentimientos que puedan para hacer presente la situación a la que están representando. Así que vamos a comenzar la ronda con la CEDAW y le pedimos a Ivana si puede comenzar con el debate. Sigo yo, María Angélica, Esteban Marín. Perdón, Esteban, sí. ¿Mm? Es tu espacio. Perfecto. Desde el Comité de la CEDAW, representantes de la víctima, consideramos que el gobierno brasileño ha tomado algunas medidas para implementar las decisiones de las Naciones Unidas, pero aún queda un largo camino por recorrer. Nos hacemos una pregunta: ¿qué hizo el Estado? El Grupo de Trabajo Interministerial para la Implementación de las Recomendaciones Generales del Comité de la CEDAW fue creado para desarrollar el plan de trabajo y los indicadores de cumplimiento. Su término venció en octubre del 2013 sin que hubiera cumplido con su tarea. El 28 de febrero del 2014, el Comité de la CEDAW aprobó un acuerdo entre el gobierno brasileño y el Centro de Derechos Reproductivos, como representante de la familia de Pimentel, respecto a las compensaciones económicas que serían pagadas a la madre de Pimentel, de Alien. Las reparaciones individuales para la hija de Alien todavía se encuentran pendientes. El Comité de la CEDAW también determinó que el seguimiento del cumplimiento de las demás recomendaciones continuará, especialmente respecto a las reparaciones de la hija de Aliane. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 800 mujeres mueren diariamente en el mundo por complicaciones asociadas con el embarazo. Un cuarto de todas las muertes maternas en América Latina ocurren en Brasil y 90% de ellas podrían ser evitadas mediante la atención prenatal. También consideramos que la violencia obstétrica asociada a la intervención desproporcionada e inexorablemente medicalizada del proceso natural de la condición de embarazo y del parto, reprime un mensaje poderoso de subordinación de las mujeres en razón de su maternidad. Finalizo. Muchas gracias, Esteban.
Bueno, convocamos nuevamente a Karina para que complete la participación desde la CEDAW. Creo que se cayó Karina de la conexión porque no la veo entre los participantes. Ajá. A ver, esperamos un segundito y si no, continuamos con la segunda intervención de por parte de la víctima. Podemos dejar y ponerla al final en el cierre, ¿cierto? Bueno, si están preparados, para quienes representan la víctima, invitamos a Valentina para que haga su intervención. Gracias. Bueno, exigimos que se tomen medidas inmediatas y efectivas para que el sistema de justicia responda acorde con los principios de un Estado democrático de derecho. Estamos hoy acá reclamando por la vigencia y goce efectivo de los derechos humanos en vista de que a mi hija no se le reconoció como titular efectivo, sino únicamente como titular nominal de derechos. Y además fue tarde. Le pedimos al Estado que reconozca que los principios de desigualdad que se derivan tanto del género como de la raza y la clase socioeconómica son relevantes y seguirán determinando la condición de ciudadanía y el goce efectivo de los derechos de las mujeres en la ausencia de políticas interseccionales que reconozcan la afectación diferencial. Solicitamos también al comité que se reconozca que el Estado brasileño incumplió su obligación de satisfacer las necesidades de salud y los intereses diferenciales de mi hija, al ignorar no solo su condición de mujer de ascendencia africana, sino también su situación socioeconómica. Incumplió su obligación de tomar medidas en contra de la discriminación contra la mujer. Pido que este caso siente un precedente para que el Estado cumpla con su obligación de reglamentar y vigilar las instituciones privadas prestadores de salud por tratarse de una subcontratación de servicios. En un contexto como el actual, donde la pandemia COVID-19 tiene un efecto directo en la economía mundial y consecuentemente a los sectores más desfavorecidos, urge se visibilicen las acciones necesarias para erradicar las desigualdades sociales y se construyan las bases de una ciudadanía que busque acelerar el logro de la equidad de género. Gracias. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, ahora sí, Julia Pernía tiene la palabra. Bueno, nosotras no solamente pedimos una reparación en términos económicos, sino que los derechos humanos de la víctima sean reconocidos ahora, incluso que ella está muerta, mostrando así legitimidad real, la legitimidad real con la que operan las instancias formales brasileras e internacionales. Y esto implica la decisión política y vindicatoria por parte del Estado del reconocimiento de la muerte de la señora Pimentel como un caso específico de muerte materna, que fue el resultado de condiciones sociales y de salud preexistentes. Por lo tanto, exigimos que el Estado implemente mecanismos institucionales para la construcción de una cultura institucional de respeto y de valorización de las dimensiones de género, de raza y etnicidad, contribuyendo en la lucha contra el sexismo y el racismo, y por ende a la garantía de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. El Estado parte se debe responsabilizar de gobernar y garantizar derechos a través de la efectivización de la política pública en los territorios, además de brindar información para el ejercicio pleno de la ciudadanía social a través del goce de derechos sexuales y reproductivos, reconocidos tanto por la legislación nacional como internacional. Y por último, que el Estado parte asegure el ejercicio de justicia con perspectiva de género para el reconocimiento de las barreras que las mujeres, de su condición de tales, deben afrontar para la consecución de su ciudadanía plena. Gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, como representante del Estado, como defensa del Estado, vamos a escuchar a Luz Feldman. Hola, bueno, voy a comenzar y retomando lo que señaló la representante de la CEDAW acerca del interés colectivo y la performance estatal. Desde esta perspectiva, la CEDAW tiene que reconocer que lleva 4 años investigando esta causa, de manera tal que indicarle al Estado brasilero un retardo en la justicia no es otra cosa que una muestra cabal de intento de soslayar las soberanías nacionales.
El Estado brasilero tiene previsto un sistema de justicia que responde a las necesidades y demandas de toda su ciudadanía, incluyendo a la señora que ha sido víctima de esta demanda. Por otro lado, debo señalar que la CEDAW no ha tomado en esta circunstancia una posición conciliadora, intentando arrimar a las partes al logro de zanjar todas estas dificultades que han tenido a lo largo de este proceso, sino más bien que tomando una causa necesaria para poder demostrar su compromiso internacional, porque no podemos olvidar que la CEDAW resuelve solamente 4 sentencias por año, frente a otros organismos internacionales de derechos humanos que tienen una performance incluso mucho más radical en este sentido. Entonces, desde esta perspectiva, la CEDAW debió haber tomado una solución conciliadora, porque como organismo de derechos humanos tiene la obligación primaria de garantizar la pacificación de todos los pueblos de este mundo global, y no convertirse en una casa de brujas contra el Estado brasilero, que sería condenado con la única mención de un hecho delictivo que verdaderamente no aconteció tal y como lo plantean, y en este punto quiero señalar enfáticamente que esto no es un caso de muerte materna. El Estado lamenta profundamente y reconoce el dolor de las víctimas, pero no han probado siquiera con una sola prueba de que las mujeres embarazadas reciban un trato diferenciado a otras integrantes de nuestra población. Tampoco han demostrado que al INE se le negaron atenciones médicas, que sí se le habían otorgado a otras personas en idéntica situación, de manera tal que el Estado brasilero ha garantizado la salud a todos y todas sus ciudadanos y sus ciudadanas. Me quiero detener un solo minuto respecto de las causas del fallecimiento de Alina, y en este punto enfatizar que los médicos han señalado que esto se ha debido a una hemorragia digestiva. Siendo esto así, y en tanto la hemorragia digestiva no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de una enfermedad, debo señalar que en este punto Aline fue negligente en la atención de su salud. El Estado no puede ser omnipresente y hay que tener en cuenta que no se puede extender más allá de los límites de la razonabilidad, y esto está señalado en todos los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el PIDES, que fue mencionado por la representante de la CEDAW. Por otro lado, si la muerte de Aline no se debió a la hemorragia digestiva y tuvo que ver con que el feto permaneció en la matriz por mucho tiempo, ello también es responsabilidad de Aline, que es doloroso decirlo, pero hay que hacerlo. Ella no tuvo ningún control prenatal, y sin embargo el Estado brasilero, durante toda la gestación, tanto de ese bebé como de su hija mayor, le proveyó el servicio de salud, y el mismo estaba a su alcance para todos los ciudadanos por igual y sin discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Bueno, quien vaya a representar la otra parte del Estado, no tengo acá escrito, Esteban me dijo, pero no sé a quién le corresponde. Como representante de la CEDAW, perdón. Perfecto. Sí. Perdón, yo soy la otra representante del Estado. Ah, ok. Bueno, tomando en consideración lo visto por las otras partes, cabe destacar que desde la realización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 hasta 2013, el Estado brasileño aprobó 132 leyes en diferentes áreas que aseguran o amplían los derechos de las mujeres brasileñas, respetando su diversidad. Este avance normativo aumentó significativamente después de la creación de la Secretaría de Políticas para la Mujer en 2003, mientras que en el periodo comprendido entre 1995 y 2002 se aprobaron 31 proyectos de ley. Entre 2003 y 2013 se integraron en el ordenamiento jurídico 101 nuevas normas relacionadas con derechos de las mujeres que han fomentado el incremento de su participación en el ejercicio del poder público y facilitando su incidencia en el diseño de las políticas públicas, incluyendo las de la salud. Considerando lo anterior, a pesar de que el informe de la visita técnica preparado por el Departamento de Auditoría del Sistema de Salud, donde se establece que no se encontró ninguna prueba de discriminación hacia la señora Pimentel, ni por su género, ni origen étnico, ni condición socioeconómica, de todas formas consideramos que el Estado debe disculparse con la familia de la víctima por el daño producido
y en concordancia con el lamentable hecho, y se compromete a fortalecer el sistema de auditoría de salud sobre las entidades privadas y tener en cuenta la perspectiva de género y los mecanismos para erradicar cualquier tipo de discriminación, lo cual será realizado mediante un ejercicio de democracia participativa que involucre actores gubernamentales, academia y organizaciones civiles, en particular aquellos asociados a visiones de los afrodescendientes y feministas, para inhibir las vulnerabilidades del grupo afectado en este caso. Gracias. Muchas gracias, Valeria. No sé si tenemos conectada a... ¿Quién nos faltaba? Karina. No, no se reconectó. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar un espacio para la última parte, donde me interesaría que tuvieran en cuenta las ofensivas que ha hecho tanto la CEDAW como el Estado, y bueno, y también una respuesta a los representantes de la víctima, así que para que refuercen y para que con mucho énfasis podamos cerrar este debate. Esperamos un medio minuto para comenzar. Ya estamos. Perfecto. Bueno, entonces ahora estamos acá en esta cuarta y última ronda para que cada parte dé sus palabras de cierre y, bueno, haga como una síntesis. Puede estar relacionada con lo que se ha debatido, con la situación al momento del caso. En fin, les empezamos a escuchar. Comenzamos entonces con la CEDAW. Comenzamos con, de parte de la CEDAW, tengo a Karina. O Esteban. Bueno, si quieres, inicio. Sí, por favor. De acuerdo al análisis realizado en el caso, y teniendo como base las consideraciones expuestas, nos permitimos ampliar el examen de fondo para que se incorporen una serie de recomendaciones, con vistas a ratificar la adhesión a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, reforzando su artículo 3, donde dice que los Estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer. Se manifiesta como necesaria la necesidad de formar en perspectiva de género a todos los órganos del Estado para construir alineamientos que se adecúen a las necesidades específicas de las mujeres, contribuyendo a la eliminación de toda forma de discriminación. En virtud de lo expuesto, también es pertinente reconocer la violencia obstétrica como una de las formas de violencia y discriminación hacia la mujer y adoptar medidas de parte de todos los Estados partes para reconocer en las múltiples expresiones cotidianas, nombrar con claridad y visibilizar en las normas y en las respuestas de políticas públicas. Se requiere además una garantía de los derechos de acceso a la información y transparencia de datos sobre los derechos a la salud materna, siendo necesaria para garantizar lo estipulado en el artículo 12 de la CEDAW, acceso al material informativo específico que contribuye a asegurar la salud y bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre la planificación de la familia. Por lo tanto, creemos necesario mejorar el nivel de la administración de justicia de los países, modernizar su estructura y funcionamiento y convertirlos en auténticos instrumentos garantistas de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos. Muchas gracias, Esteban. No sé si alguien más va a hablar por parte de la CEDAW.
Bueno, entonces vamos dando lugar al Estado. Comenzamos con Valeria, para que haga su presentación y cierre. Gracias. El Estado brasileño alega que no ha habido una falta de compromiso con reducir la mortalidad materna, ni una discriminación o falta de protección de derechos de la mujer, siendo un Estado que se ha comprometido con estas medidas y con planes nacionales existentes que defienden derechos sexuales y de salud en concordancia con las disposiciones del artículo 12 de la CEDAW. A través del Ministerio de Salud, desde 2004, instrumentamos una política nacional para el cuidado general de la salud de la mujer, principios y directrices cuyo propósito es reducir la morbilidad y mortalidad de la mujer, incluyendo la mortalidad materna. Esta política pública fue diseñada con una perspectiva interseccional y transversal, toda vez que fue elaborada en colaboración con la Secretaría Especial de Promoción de la Igualdad Racial, por lo que incorpora un mecanismo compensatorio para evitar la discriminación en contra de las mujeres afrobrasileñas, grupo racializado al cual pertenecía la señora Pimentel, contrarrestando así las asimetrías a las que pudiera estar expuesta una paciente que es mujer y afrodescendiente. Además de las entidades gubernamentales, este programa recibió también retroalimentación de fuentes académicas y de organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolo en un proceso participativo que comprende perspectivas de diversos actores sociopolíticos. Cabe destacar que el compromiso del Estado en relación al acceso de justicia de manera gratuita, asegurando nuevamente el mismo por medio de la igualdad y continuidad al proceso por medio de diferentes instrumentos que han venido a acreditar los hechos del caso con respaldo jurídico para hacer cumplir también la noción de justicia. Asimismo, este último aspecto ha venido acompañado de la celeridad y el interés con que el Estado ha solicitado informes y pruebas que de datos precisos sobre la causa de muerte y se ha comprometido a realizar acciones en concordancia con este llamado de atención hacia las concesiones de la salud pública. En síntesis, el Estado brasileño ha realizado un esfuerzo consistente para mejorar las condiciones de salud de las mujeres con respecto a sus derechos humanos y reproductivos con el objetivo de reducir la mortalidad materna, poniendo especial atención a grupos vulnerables. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Y ahora damos la oportunidad a María Laura Lufe para que cierre la participación del Estado. Bueno, de acuerdo con todo lo que plantearon mis compañeras durante el debate, como Estado democrático no nos cansaremos de repetir que la muerte de Aline, como la de cada ciudadana y ciudadano, es un hecho lamentable y extendemos las condolencias a la familia. Afirmamos que nuestro sistema de salud público no efectúa discriminaciones, ya que se presta en condiciones de igualdad a todos sus ciudadanos y ciudadanas, y contempla las metas del acceso a la salud como un derecho universal. El Estado pone a disposición de la población un servicio de salud pública igualitario y gratuito, pero las decisiones adoptadas en la esfera privada intrafamiliar y la elección de una atención en un centro de salud privado se corresponden con el derecho a la libertad individual, pero así también las consecuencias que de esos actos se derivan. Esto no implica desconocer el dolor de la familia, sino resaltar que no se cuentan con pruebas certeras que confirmen que estemos frente a un caso de muerte materna, y que por lo tanto esta situación individual no constituye una violación a las disposiciones contenidas en la CEDAW. Por otra parte, adoptamos todos los recursos disponibles para lograr la efectividad de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos los contenidos en la CEDAW. Prueba de esto es el resultado de las políticas públicas que se vienen articulando en función del compromiso asumido para la reducción de la mortalidad materna, figura prominente entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. La tasa de mortalidad materna en Brasil, desde 1990 a 2010, pasó de 210 a 56 muertes por 100.000 nacidos vivos, representando una reducción del 51% y promediando una tasa de declinación anual de 3,5% en este mismo periodo. Por último, a pesar de que consideramos
que dejar en manos de un organismo internacional la determinación en el caso socava las soberanías nacionales, reafirmamos nuestra decisión de someternos voluntariamente a la jurisdicción internacional, pero exigimos el debido respeto y las garantías sobre nuestra soberanía y disposiciones domésticas en materia procedimental. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Bueno, y ahora vamos a escuchar a los representantes de la víctima. Le doy la palabra a Paola Pila Guzmán. Muchas gracias. Para concluir, nosotros queremos exponer algunos datos del contexto brasileño en el cual estuvo la víctima y por lo cual no estamos de acuerdo con la defensa del Estado. De acuerdo a la OMS, la muerte materna se define como la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto, como es el caso de la señora Pimentel. La mayoría de las muertes maternas en Brasil ocurren en las mujeres en situación de pobreza y se debe a causas relacionadas con los abortos, el parto o condiciones preexistentes agravadas por el embarazo. La mayoría de estas muertes ocurren en las mujeres negras, solteras y con baja escolaridad. La tasa de muerte materna, como ya lo dijo la defensa del Estado, en el 2008 fue de 58 mujeres de cada 100.000 nacidos vivos. Es necesario anotar que el 8% de estas muertes fueron debidas a hemorragias, como el caso de la señora Pimentel. El acceso a los servicios de salud y las condiciones sociodemográficas, en especial la raza, son factores que contribuyen a la mortalidad materna en Brasil, siendo este un indicador de desigualdad social, violencia obstétrica y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las altas tasas de mortalidad materna que ocurren en la actualidad en Brasil ponen de relieve la necesidad de una ampliación efectiva de las políticas públicas basadas en principios de universalidad, integralidad y equidad de género y de raza, siendo el Estado brasileño el principal responsable de crear, mantener y mejorar estas condiciones para garantizar la ciudadanía sustantiva de sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Y bueno, para cerrar le damos la palabra a Valentina Rangel Parra. Gracias. El Estado de Brasil falló no solamente en negligencia en la salud, con la muerte injusta de una mujer más, sino antes había fallado en la educación, en darle acceso al conocimiento para la autonomía, y falla después en el mismo sentido con mi nieta, a quien sin educación, sin su padre, sin su madre y viviendo en situación de pobreza seguirá lesionando sus derechos. El ejercicio de la ciudadanía está profundamente vinculado al derecho a ser educadas en todos los derechos. Es evidente que el derecho a la educación es base de acceso a otros derechos. La ignorancia conlleva más exclusión, discriminación, sometimiento e injusticias. Pido por la educación para las chicas, el pleno acceso al derecho a la educación, que es el camino para sortear la vulneración de derechos y para exigir justicia. Por otro lado, luego de la recomendación de disminuir la tasa de mortalidad materna, Brasil demostró que fue progresando al ritmo de 3.5 anual. Pero ¿quién lo cree? De un día para otro mejoran el sistema de salud y son confiables para registrar, calcular, clasificar la muerte materna cuando con mi hija no lo hicieron. Queremos que se nos reconozca desde nuestras diferencias y que el Estado arbitre los medios necesarios para que accedamos en condiciones de igualdad al ejercicio de nuestros derechos. Es importante saber que esto sigue sucediendo y son necesarios cambios culturales para que la discriminación deje de ser un factor que mate. La discriminación, la desvalorización acabó con la vida de mi hija, devastó la de mi nieta. Pero por el presente y por el futuro de todas las mujeres, y sobre todo las mujeres negras, tiene sentido esta lucha. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Ahora más distendidos, quiero decirles que excelente es la tarea que han realizado. Agradezco la participación, la calidad de las argumentaciones, el compromiso con que han trabajado, la información que han recabado, en fin, fue una organización intensa, tanto de parte de ustedes como de la nuestra, pero hubo mucha responsabilidad de las partes. Me gustaría, si alguno más quiere expresarse, Anabela, pero buenísimo, muy buena experiencia. Espero que a ustedes le haya pasado lo mismo y que lo hayan disfrutado. Le damos la palabra a quienes quieran agregar algo más.
Bueno, arranco yo, mientras van calentando las gargantas, quizás algunas otras voces. De verdad fue muy emocionante escucharlos y escucharlas. Con María Angélica los venimos acompañando desde el seminario 1 y es impresionante también a modo de evolución para con ustedes lo que hemos visto, cómo han crecido de un seminario al otro. Creo que muchas de las conceptualizaciones que hoy nos compartieron vienen de experiencias profesionales y espacios académicos seguramente previos a PRIGEP, pero se nota ahí el sello de mucha lectura, de mucho compromiso y de mucha construcción colectiva, que es lo que queremos generar con este tipo de espacios. Sabemos que no es fácil trabajar todos en un mismo documento. Con María Angélica ayer hasta alta hora de la noche tratando de resolver cada una de las trenzas. Sepan que está todo ese trabajo de back office que hacemos, pero que al momento de escucharlos y de escucharlas vale la pena, porque seguramente sea una experiencia novedosa para algunos, como el juego de roles, y también muy significativa en términos de emociones y de cuerpo, ¿no? No es fácil hablar en nombre del Estado en una situación como esta, no es fácil ponerse en el lugar de la víctima, y no es fácil ponerse en los zapatos de la CEDAW, que es un organismo que tanto escuchamos, pero a veces cuando uno empieza a profundizar, conoce en mucho más detalle de qué se trata, y seguramente los haya incomodado, los hayan sentido angustia, se hayan enojado, pero bien valió la pena cómo se pusieron en esos zapatos y cómo los defendieron. También para entender que hay que ponerse en los zapatos de todos los actores a la hora de analizar una situación, ¿no? Que es algo que venimos trabajando desde el seminario 1, con la globalización en términos positivos o no negativos, de poder indagar en toda esa gama de grises que hay en el medio. Así que felicitaciones, y nos encantaría escuchar cómo vivieron este momento, así que si alguien nos quiere compartir cómo vivieron la preparación o este momento, tienen sus micrófonos habilitados para hablar. Hola, ¿yo puedo decir algo? Soy Luz. En primer lugar, les quiero agradecer a todas mis compañeras y compañeros el haber cambiado el horario. Esto tenía que ver con una cuestión de mi rol materno, y agradezco profundamente que se haya considerado. Pero también quiero decir, porque es algo que venimos conversando con algunas y algunos de los compañeros, que estas dinámicas de los grupos de trabajo verdaderamente por momentos se tornan muy difíciles. Tenemos que compatibilizar no solo la vida familiar y la académica, sino también la laboral. Entonces apelamos a que se considere que nos está costando y mucho, y yo noto que esto es un reclamo que hacemos todas y todos, o sea que no se circunscribe únicamente a mi situación personal, yo hablo por mí, pero entiendo que estamos todas muy complicadas y que eso a veces atenta contra la dinámica familiar, las relaciones interpersonales con los pocos con los que tenemos contacto a diario, y también con el seguimiento en este seminario, que los grupos de trabajo verdaderamente son muy intensos. Entonces me gustaría que lo tomaran como una crítica constructiva para poder ir mejorando y escuchando nuestras propuestas y nuestros reclamos, porque esto tiene que ver con que estamos viviendo un contexto particular. Entonces entiendo cuando nos inscribimos que sabíamos dónde nos metíamos y qué era lo que estábamos buscando. Pero también entiendo que Hola, ¿puedo? Sí, Laura, adelante. Hacer mi aporte. En principio, bueno, también quería agradecer por el cambio de horario, porque también lo planteé porque me resulta imposible a la noche. Y principalmente quiero agradecerles a mis compañeras, a Luz, a María Marta y a Agustina, que la verdad que fue un placer trabajar con ellas fue un trabajo en grupo, digamos, cuando hacía distancia, a veces puede tornarse difícil, y sin embargo, digamos, nada, el compromiso y el apoyo que sentí, se los quiero agradecer, porque es muy importante, sobre todo en un tema que yo les decía al principio, digamos, en poner un lenguaje mucho más técnico en cuestiones jurídicas, las que no, yo que vengo del campo de la comunicación, me resultaba muy complejo, y la verdad es que en ellas, digamos, encontré como un apoyo fundamental para sacar adelante este trabajo, porque si no hubiera sido muy difícil. Así que, bueno, nada, quería agradecerles. Y sí, es verdad que al estar en el rol del Estado nos costó mucho porque es muy difícil, pero sin embargo después terminamos, creo que todas, diciendo, bueno, que está bueno ponerse en los zapatos del otro lado, como para también tener como más sustento en los argumentos, incluso en contra, ¿no? Pero es muy interesante ese ejercicio.
Nada más, gracias. Gracias, Laura. Bueno, no sé si alguien más nos quiere compartir algo. Bueno, entonces seguimos con lo que nos queda de este seminario. Ahí está, Milagros, dale. Sí, yo quería compartir un poco en sintonía con lo que planteaba Luz, sí, que las propuestas de estas dinámicas son muy interesantes, pero realmente coordinarlas genera mucho esfuerzo, mucho cansancio, y particularmente en mi caso siento que eso me quita tiempo para dedicarle a las otras también actividades que tenemos en la maestría, ¿sí? Cuando digo tiempo, no sé, hacer una lectura detenida, ir organizando las otras actividades simultáneas. Entonces, es un poco difícil como balancear, y cuando hay que hacer este tipo de también de producciones colectivas, el coordinar entre el grupo es muy complicado, es muy complejo y por momentos estresante. Eso nada más quería compartirles, y muchas gracias igual por el tiempo y la dedicación, muchas gracias a mi grupo también por el acompañamiento. Bueno, mientras vemos si alguien más quiere participar, decirles que sí, sabemos que es intenso la participación en cada uno de los seminarios. De mi parte trato de acompañarlas en todo lo que puedo. Estoy siempre ahí esperando las preguntas, las respuestas. Estamos atentos a las dificultades, y para eso hay un canal de comunicación siempre abierto para los planteos, para lo que necesiten. En fin, estamos en un estudio de posgrado, un estudio superior, y a veces es lógico que la exigencia sea un poquito más. En realidad el grupo hasta ahora ha respondido muy bien. Estamos muy contentas con todos los avances que han logrado. Y bueno, yo voy viendo la participación, el esfuerzo, lo valoro, con Anabela lo valoramos, vemos, y estamos acá para acompañarlos, para guiarles, y en fin, y escuchar cuando hace falta algún tipo de cambios, como hicimos con este horario. Entiendo perfectamente el esfuerzo que significó de dos grupos pasar a ver cómo armaban uno para dar una respuesta hoy, pero ha salido todo muy bien, yo estoy muy contenta, espero que en el fondo de toda la complicación lo hayan disfrutado. Y bueno, nos falta el último tramo, que es un tramo intermedio, en el que hacemos una revisión de los ejercicios, y el último, donde les ayudamos a armar la propuesta monográfica. En ese camino estamos, y dispuestas a seguir, y apoyar, y a estar atentas a todos los requerimientos que nos vayan presentando. Muchas gracias. Les mando un abrazo muy, muy grande. Yo solamente sumo a las palabras de María Angélica, y como estudiante también que he sido allá a lo lejos de la maestría, lo difícil que es la virtualidad. Uno piensa que la virtualidad implica menos tiempo en términos de organización que la presencialidad, y termina descubriendo que no, que es un gran mito, y ya está metido en el baile. Entonces yo siempre trato también de ponerme en los zapatos de cada una de ustedes desde ahí, sabiendo, y me parece que esto es lo más importante, que hay un canal de comunicación abierto siempre, que siempre estamos atentas a las dificultades grupales o personales, y no dejen de usar ese canal que está abierto para con ustedes, porque es a partir de allí que podemos hacer todos los ajustes y podemos tener las respuestas o las contemplaciones que haya que tener.
estamos tratando de conservar la misma calidad del seminario, por eso quizás es la exigencia, pero no somos inocentes, sabemos que Argentina, México, Latinoamérica y el mundo cambió de un día para el otro, así que nosotros también estamos adaptándonos a este nuevo mundo, pero sepan que lo más importante que podemos hacer hoy todos y todas es estar comunicados, aprovecharnos de estos canales que tenemos abiertos para ir planteando las dificultades e ir buscando soluciones colectivas como fue en este caso. Así que refuerzo ese mensaje. Bueno, si nadie más quiere compartirnos nada, damos por cerrado este simulacro de debates. Está grabándose todo, así que se los vamos a compartir también para aquellos y aquellas que no pudieron estar presentes y para que les quede, si se los quieren mostrar a alguien, a los niños y a las niñas, que sepan que están haciendo sus padres encerrados en sus cuartos, sepan que estaban haciendo esto. Bueno, les mandamos un abrazo grande.